que la primera interfaz es con la que nos topamos. Desde acá es donde podemos empezar a crear los proyectos. Donde dice iniciar dibujos y le damos acá en esta pestaña, se va a desplegar todo un menú con las plantillas. Entonces, si nos fijamos, muchas plantillas tienen unas letras que digamos que nos podrían dar una indicación de cuál es el tamaño del cajetín que nos va a arrojar el programa. Entonces, por ejemplo, por el lado de acá tenemos de la A a la E. Pero ya digamos que este otro formato ya nos ofrece la A0, la A1, así hasta la A4. Que digamos esto sí no nos dice más pues como concretamente el tamaño. Y también tenemos las opciones que son sin cajetín. Entonces probemos con una A4, por ejemplo. Vamos aquí ahora. Entonces miren, por ejemplo, que este cajetín salió de manera vertical. Lo tenemos acá. Bueno, entonces lo que podemos observar, digamos, en esta primera pantalla es que al igual que en la plataforma de Inventor normal, contamos con este cubo, que este cubo nos indica que lo que estamos trabajando puede ser tridimensional. En este caso, mire que nosotros tenemos esto en el plano superior y es posible, digamos que si hay objetos tales como PLCs o cosas así, a los cuales se les quiera dar cuál es la profundidad, o digamos que si también se quieren, no sé, dibujar gabinetes de control, algo así. Entonces también se ofrece como la posibilidad de ponerle em, esa dimensión. Ahora dentro del cajetín podemos observar que tenemos una línea divisoria que nos está indicando unos cuadrantes divididos por números. Y esta parte de acá, que sería vertical, sería por letras. Entonces, este cuadro de acá, entonces correspondería al sector A1 o 1A, como se quiera leer. Ahora, esto es muy importante porque podemos tener, digamos, la indicación de en qué lugar está ubicado un objeto. Ahora, si nos desplazamos para más abajo, entonces vamos a encontrar una serie de datos que nosotros podemos rellenar según la necesidad que nosotros tengamos. Entonces, si le damos doble clic, vamos a que cargue el modelo, entonces él nos va a arrojar una ventana, mírenla acá, donde esta ventana es posible empezar a editar los valores. Por ejemplo, acá, aplicar. Entonces miren que este valor me lo cambio acá. Entonces, los valores que vamos a poner en este cajetín, por lo general, están relacionados con información acerca del plano. Es decir, podemos tener información acerca de, de qué día se hizo el plano, en qué año, en la institución. También podríamos poner em, la persona que lo realizó, si alguien lo revisó. Todos esos datos se pueden poner acá y se pueden editar de manera explícita. Ahora vamos a abrir otro formato. Vamos a poner por acá a ver cómo. Quiero otro que sea vertical, a ver cómo aparece. Vean, por ejemplo, este, que digamos que es como uno de los más recurrentes. Este, a diferencia del otro, miren que tiene ya como la anotación en ambos lados. Y si se fijan, la numeración está de manera inversa al otro. El otro empezaba de 1 acá y avanzaba ascendentemente. En cambio, este empieza el 8 acá hasta el 1.
y me representa los dos cosas, los dos, toda la línea de proyección, digamos que del cuadro de la letra. Ahora, igual acá podemos ver la información que podemos tener, entonces tenemos el tamaño, la escala, el título, el número del dibujo, porque pues a veces puede estar referenciados por números. Si tenemos un proyecto que sea grueso, es muy importante ponerle la hoja y en algunos casos se le puede poner la hoja en la que está, es decir, la hoja actual, o también se le puede poner la hoja actual, la hoja anterior, porque a veces las numeraciones digamos que no son continuas, es decir, que no necesariamente de 1 pasó a 2, sino que puede ser 1, 1.2 y así consecutivamente. O también muy importante poner entonces la que sigue. Entonces quedaría la actual, la anterior y la que sigue. Digamos que da mucha más información y da un mejor orden al proyecto en el que se esté trabajando. Ahora, podemos observar que tenemos como una interfaz que es negra, pero es posible por estas partes acá configurar las opciones del modelo que serían las como más relacionadas con las vistas. Entonces, si le damos acá en mostrar rejilla, entonces vemos que inmediatamente aparecen unas rejillas que me permiten, digamos, poner las distancias de los objetos que se quieran dibujar. Entonces, por ejemplo, yo dibujo esta línea. Miremos si me deja hacer una acá bien cerquita. Entonces en este caso me dejó. Pero si yo quiero hacerla, tenerla un poco más cerca, entonces lo voy a poner acá en mostrar rejilla. Le doy clic derecho y le doy en parámetros. Entonces dentro de los parámetros, entonces miren que puedo configurar la distancia en X y en Y también los intervalos de las rejillas. Entonces pongamos lo que sea la mitad. 25, esta me cambia automáticamente. Solamente con cambiar una a la otra se cambia automáticamente. Entonces aceptar. Y vemos que si ya acercamos más, nos vamos a encontrar con unas rejillas más pequeñas. Entonces esto nos da pues como un mayor control del modelo. Ahora, otra cosa muy importante que podemos encontrar acá es que al igual de que en los módulos de dibujo y en los módulos de planos, entonces tenemos esta parte de dibujo donde tengo líneas, polilíneas, círculos, arcos, curvas. También tengo en la parte pues de espirales, que son pues como las geometrías más importantes. Tengo esa parte de modificar, por ejemplo, si realizo un rectángulo, entonces miren que él me arroja las dimensiones, ¿cierto? Entonces realizo un rectángulo y con esta opción de acá puedo realizar como el escalado de la pieza como tal. Entonces lo selecciono y le doy en escala. Después de eso lo que hago es seleccionar un punto en el plano y ese punto va a ser como mi origen, es decir, que si yo me paro en ese punto no va a cambiar drásticamente la geometría, es decir, va a permanecer con las mismas dimensiones, pero si yo me alejo del punto, miren que él empieza a volverse más grande o más pequeño, dependiendo yo cómo me mueva pues con respecto a este punto. Tenemos esta opción de escalar que ya la mostré, tenemos para hacer matrices, simetrías, para rotar los cuerpos, para recortarlos. Y acá en la parte de anotación tenemos la parte en la que digamos que podemos poner letras. Entonces aquí pues, esto nos permite escribir. Miren que acá se me despliega todo un menú para la escritura, cómo puedo hacer la justificación, el tipo de letra. Entonces acá nos ofrece pues los formatos y los tamaños en los que se pueden manejar y también nos ofrece el formato de la capa, pues de en qué capa la van a configurar, que ya en un momento vamos a hablar de eso. Entonces la tenemos, miren que quedó pequeña, pero cuando la seleccionamos para editarla, él automáticamente me la pone un poco más grande para que sea visible. Bueno, también tenemos esa parte acá de las cotas, que si seleccionamos, miren que él me va a arrojar la cota.
tamaño, simplemente compararme encima, darle clic, me va a decir cuál es el tamaño. Puedo sacar también tablas, que digamos que puede ser muy importante si tengo varios componentes en el sistema y quiero numerarlos y aparte, digamos, como entrar más en detalle. Entonces, ve, tengo A, B y C y ya corresponde, no sé, a una hornera, B es una clavija, C es un motor, no sé, algo así. Ahora, acá en las capas, digamos que es algo muy importante porque mientras yo estoy haciendo cambios dentro del sistema, digamos yo me paro acá y observo acá en la parte de capas, entonces me está diciendo digamos con qué capa dibujé. Ahora, aquí tengo como tres opciones principales. Entonces, esta que me activa, me desactiva la capa, es decir, que la puedo ocultar. Entonces, mire que si la oculto, inmediatamente se me desaparece el cajetín. Ahora la voy a visualizar. Pero que la haya ocultado no significa que la haya borrado. Ahora la puedo bloquear. Si la bloqueo, eso impide que yo le haga modificaciones a lo que tengo acá. Es decir, por ejemplo, yo me voy a parar acá, la voy a seleccionar, observen que la seleccione, no me aparece ya ninguno de los puntos que me aparecía antes, que esos puntos me indicaban que la podía arrastrar. Entonces le voy a dar suprimir y observen que no la eliminé. Ahora, si quito esa opción, la desbloqueé, entonces miren que ahí mismo la borré. Bueno, entonces, digamos que lo de capa puede ser muy práctico cuando yo tengo esquemas que están superpuestos. Es decir, yo puedo tener un esquema de control que digamos que en primera instancia me muestre las características físicas de un elemento. Es decir, podemos tener, no sé, un PLC, por ejemplo, y en la siguiente capa ocultar pues el anterior y en la siguiente mostrar, digamos, las conexiones. Entonces, como para ejemplificar más esto, entonces nos vamos a ir para la parte de esquema y en esquema, digamos que ya tenemos lo que nos interesa en este módulo como tal, que es la parte eléctrica, ¿cierto? Porque lo que teníamos en el inicio, digamos que lo podemos encontrar en AutoCAD normal. Ahora, en esta parte de acá es posible encontrar configuraciones de cables. Entonces, miren que acá puedo tener los cables y les puedo decir a qué ángulo les van a poner, si hay un espaciado, si se tienen que conectar varios componentes. Este de múltiple bus es muy práctico porque me ofrece varias líneas de bus. Entonces, por ejemplo, si le pongo acá en que haya un espacio y que la dirección sea horizontal y el número de cables que sea 3. Entonces lo voy a aceptar, ¿cierto? Entonces me voy y los hago. Entonces miren que me va dibujando las tres líneas. Entonces, por ejemplo, si yo tengo una línea trifásica, entonces esta es la línea que puedo tirar en todos los, en todos los planos para conectarlas. Ahora, digamos que esas líneas se van a desprender otras sublíneas, otras conexiones que pueden ir, por ejemplo, en un motor. Entonces, otro bus, otros cables, la selecciono y miren que, por ejemplo, en este caso, a diferencia del caso anterior, él me cogió simplemente de un bus por cable. Entonces, miren que acá me hace la conexión sin interferir con el otro, es decir, que me hace el puente y se pega al otro. La otra opción, que es esta, miremos a ver qué pasa. Vamos a ver si fue que la seleccioné mal acá. Bueno, no sé esa por qué me aparece en blanco. Cojamos esta, por ejemplo. Miremos que esta todas me las pego en el mismo cable. Y en cambio esta sí me hizo pues como la diferenciación